mañana, Señor Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, una vez más, amado Rey, porque tú eres bueno y misericordioso, amado Dios. Señor Jesús, sabemos, Señor, todo lo que está pasando, Señor, en estos países, Señor, que ha estado temblando, Señor, que ha habido ese terremoto, Señor, que ha destruido la tierra, Señor, que ha removido todo, Padre Santo. Muchas familias, Señor, se han quedado, Padre Celestial, solos, Señor. Los niños, Padre Celestial, se han quedado sin sus padres, han perdido hogares, Señor. Te pedimos grandemente, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, Padre Celestial. Oh Cristo, tú sabes por qué permitiste esto, Señor. Tú sabes muy bien, Señor Jesús, pero tú tienes el control, Señor. Ten misericordia, Señor. Tú eres bueno, eres misericordioso, Señor. Eres piadoso, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, guardando a aquellas familias, Señor, permitiendo, Padre Celestial, dándoles una oportunidad más de vida, Señor, una oportunidad de conocerte, Señor, de que reconozcan, Señor Jesús, que tú eres Dios, Padre, que tú eres Dios, que tú les amas, Señor, que tú les has dado una oportunidad más, Señor, y que reconozca que te necesitan, oh Cristo bendito de la gloria. Te pedimos por eso, Señor, por aquellos países, Señor, y también te pedimos por nuestro país, Señor, también, Padre Celestial. Te pedimos que tú tengas misericordia, Señor, y que tú nos ayudes cada día a reconocer, Señor, que tú eres Dios, Padre Celestial. Muchísimas gracias, Señor, por amarnos, por cuidarnos, Señor, porque tú no permitiste que ese terremoto fuera aquí en nuestro país, en nuestras zonas, Padre Celestial. Damos gracias, Señor, porque solo tu bondad lo puede hacer, amado Dios. Gracias, Señor amado. Y en esta mañana, Señor, te pedimos por esta gran bendición, damos gracias porque estamos aquí, mis hermanos, Señor, que han venido a alabarte, a escuchar tu palabra, Señor. Abre la ventana de los cielos y derrama bendición para cada uno de nosotros, Señor Jesús, y que tu palabra, Señor, entre en lo más profundo de nuestro ser, Señor, que quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, seguimos con el libro de Génesis. Ay, qué bueno, eso me encanta, que usted esté en la jugada. Bueno, el libro de Apocalipsis, como hemos compartido, ha generado bastante controversia, ha sido visto de muchas maneras, ¿cierto? Y hoy quiero, desde el punto de vista bíblico, teológico mejor, las 4 posiciones que hay frente a los eventos apocalípticos. Cuando hablamos de eventos apocalípticos estamos hablando de la escatología. El escatón es, en lo antiguo los griegos, cuando bajaba el telón, terminaba la función y esto ya no va para más, ¿sí? El escatón. Entonces de ahí viene la palabra escatología, en que ya el tiempo no será más, que este estado de cosas ya se acabó y que viene una nueva etapa que llamamos eternidad. Amén. Entonces escatología tiene que ver con las últimas cosas. ¿Cuáles son las últimas cosas? A ver, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que falta? La segunda venida de Cristo, ¿cierto? Aunque para algunos ya vino, porque dieron fechas, mirando el Apocalipsis y mirando otros libros y dieron algunas fechas, pero nada, la segunda venida de Cristo. ¿Qué más? El juicio final, el arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? El milenio, la eternidad, la resurrección de los muertos, etcétera, etcétera. Eso se llama escatología en los términos de las ciencias bíblicas. Entonces ha habido 4 maneras de entender la escatología. Y para que tengamos una idea, vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, porque este es el capítulo neurálgico
¿De qué habla el capítulo 20? De los 1000 años, o sea, el milenio. 1000 años es el milenio. Entonces vamos a leer hasta el versículo 9. Esto con el fin de que tengamos en claro cuando hablamos de las diferentes formas o posiciones teológicas, las 4 que hay, que hablan sobre el milenio. ¿Listos? Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Esas comas son explicativas, ¿sí? Apocalipsis es claro, ¿sí? Lo vimos en el domingo pasado, que el Señor es muy explícito, Él no confunde a la gente. Él explicó que eran los 7 candeleros, las 7 estrellas, ¿cierto? O sea, ¿cómo? Las 7 iglesias. Entonces mire que aquí nos están diciendo que el dragón es la serpiente antigua, es el diablo, es Satanás, y si usted no entendió con eso, pues está perdido, está grave. Versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos, ¿cuántos? De ahí viene milenio. Y después de esto debe ser desatado, ¿por qué? Por poco tiempo, por poco tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo. ¿Quiénes reinaron con Cristo 1000 años? Los que no recibieron la marca. Ajá. 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Hasta ahí. Entonces, aquí, mire, aquí está el pasaje clave que habla sobre el milenio. Amén. Entonces, lo que las 4 escuelas o posiciones teológicas tienen que ver con el milenio y su relación con la segunda venida de Cristo. La primera que tenemos es el premileniarismo. Ahí está la gráfica. El premileniarismo dice que hay de Cristo hacia atrás, una época que se llama la época de la ley, ¿cierto? La ley. Que después de eso vino Cristo, la edad de la gracia, es un paréntesis en la edad de la iglesia, ¿sí? Es la edad de la iglesia, es como primero la ley, luego viene Cristo porque él vino dice Juan 1:14, no está ahí, dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino a través de Jesucristo. Entonces está mostrando, la ley es una cosa que vino con Moisés, la gracia vino con el Señor Jesucristo. Entonces
viene un periodo de gracia, un periodo de la iglesia, y ahí en la parte de abajo, en la parte de la ley tenemos al Israel nacional como nación y la iglesia, el ministerio hacia los gentiles. Y eso es lo que uno ve en el capítulo de Hechos, en los capítulos 12 en adelante, que el evangelio empieza ahí con los judíos, con la nación de Israel, pero empieza a extenderse para todos los lugares y llegaron a Samaria, Galilea, Panfilia, hasta Pablo llevó el evangelio hasta la misma Roma, a Europa. Entonces empieza una etapa, el ministerio de la iglesia gentil, pero después viene ¿qué? La venida y el rapto, un rapto secreto antes de la tribulación. Esta posición dice que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, que el Señor la va a sacar, ¿cierto? Para que no sufra la gran tribulación y que esa tribulación va a durar, ¿cuánto? No, ese es el milenio. 7 años, ¿cierto? Que durante esos 7 años la iglesia es levantada y la gente que está aquí va a recibir la gran tribulación, los juicios de Dios. Después Cristo llegará revelado en gloria, ¿cierto? Y comienza un periodo de 1000 años donde habrá paz, donde habrá tranquilidad entre las naciones, donde no habrá hostilidades, donde será un tiempo hermoso, una época dorada, una época hermosa. Y después de eso vendrá lo que es la eternidad. Hay un gráfico ahí a color en que lo muestran con más detalle. Esta primera posición se llama premileniarista dispensacionalista. Dispensación es porque un señor en el año 1820, 30 por ahí, organizó la historia de la humanidad en dispensaciones, en periodos, ¿cierto? Y comienza con el primer periodo, que es en la creación. ¿Cómo es que se llama ese periodo? ¿Alguien lo sabe? Bueno, ahí no se alcanza a leer, ¿cierto? Ni modo. Están ciegos para ver la visión del Señor. ¿Qué gente? Bueno, está la época de inocencia, que es desde la creación hasta la caída, y termina precisamente con la caída. ¿Cuánto tiempo? Pues no se sabe. Después viene el periodo de conciencia, porque ellos reconocieron, entendieron que habían pecado, ¿cierto? Y comienza el periodo de conciencia. Bueno, el periodo de inocencia terminó siendo expulsados del huerto. El periodo de conciencia termina con el diluvio, con un juicio. Cada periodo termina con juicio, cada periodo termina con algo negativo. Después viene el tiempo de Noé y termina con la construcción de la Torre de Babel, que también fue un castigo porque confundió las lenguas y ya no hablaban solo español, sino que ya surgieron los diferentes idiomas y se acabó la unidad y cada cual se fue, en fin, fue un tiempo de castigo. Después viene Moisés con la época de la ley, ¿cierto? Que va ¿hasta dónde? Hasta Cristo. Amén. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Van conmigo? Son periodos y uno pues los ve en la Biblia muy bonito. O sea, es una forma de entender. A mí me lo explicaron y wow, me ponían un gráfico largo así, bastante largo. Chévere, porque uno maneja la historia bíblica. Bonito. Bueno, seguimos ahí. Después, ¿qué pasa? Viene el Cristo y comienza el periodo de gracia cuando Él es resucitado y levantado, ¿sí? La asunción. ¿Y comienza qué? El periodo de gracia, comienza la época de la iglesia, etcétera, etcétera.
¿Hasta cuándo va eso? Según Mateo 24, hasta la gran tribulación. Hay de los que están, las mujeres que están encinta en aquellos días, los que estén en la azotea huyan, porque serán tiempos terribles, dice Mateo 24. ¿Sí? Según ellos, esta es la gran tribulación y ahí es donde la iglesia es arrebatada y luego Cristo viene, se lleva a la iglesia y luego viene en su segunda venida, después de esos 7 años, ahí sí llega a establecer el reino milenial, el milenio. Después de eso viene ¿qué? Un juicio final y la eternidad. Amén. ¿Cómo lo ven? Los veo como que ¿eso no está muy claro? ¿Sí? Tiene que ver en la tribulación. Sí. ¿Qué versículo es? Bueno, téngalo ahí y de todos modos, esa es la primera forma de ver la escatología, ¿cierto? De explicar los eventos, esa es la primera y la más común, ¿sí? La más común, la que se difundió y la que llegó a nosotros. Por eso la entendemos y por eso, ¿sí? Pero no quiere decir que es la única. Ahora, recuerde que nosotros somos resultados de una historia. ¿Usted habla español porque lo escogió? No, eso nadie lo escogió. Usted vio que su papá y su mamá hablaban y sí, aprendió, ¿cierto? Y la cultura y las costumbres, eso no lo escogimos. Desde el punto de vista bíblico y teológico mejor, tampoco. Los que vinieron acá a América venían con unas ideas ya y uno da de lo que tiene, ¿me hago entender? Entonces no, pero eso no quiere decir que el idioma español es lo mejor. Para nosotros sí. Estoy hablando con un gringo que más o menos habla español. Él me decía, Spanish is very hard, very hard. Es muy duro, muy difícil. Yo le decía, very easy for me. Para mí es fácil, pan comido. No. Y dicen que el idioma español es uno de los idiomas más difíciles, más difícil. Hay muchas formas de decir una sola cosa, eso los confunde. No, bastante complicado. Entonces, esta es la primera forma, o bueno, una forma de mirar la escatología. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, miremos hay unos pasajes bíblicos, porque esto no está en el aire. Vamos a mirar Isaías 11, versículo 1. Isaías 11, del 1 al 9. ¿Qué título tiene? Reinado justo del Mesías. Dice, saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oirán sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad todos los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura.
Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. ¿Usted entiende eso? O sea, no va a haber maldad, no va a haber ni en los animales. O sea, tiene que ser, ahorita es muy complicado. Bueno, que ahorita con los animales, esas fieras que lo han mimado tanto, ¿cierto? No sé si sea el cumplimiento, pero aquí está hablando de otra cosa. El versículo 6 dice, morará el lobo con el cordero, imagínense, el depredador con su presa, van a ser amigos por siempre, forever. Y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león, la bestia doméstica, andarán juntos, y un niño los pastoreará. Un niño. 7, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará con la culebra sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá maldad ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces ellos dicen, mire, tiene que venir un momento en que esto se va a cumplir. Debe haber un momento, porque es la palabra del Señor. Entonces vendrá un tiempo de milenio donde habrá paz y donde se van a cumplir muchas profecías que Dios le hizo a Israel y que no se han cumplido hasta el momento. Pero hay más. El Isaías 65:13. 65, versículo 13 en adelante. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que vienen mis siervos y beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis de dolor en el corazón. Y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a tus siervos llamará por otro nombre. El que se bendijere en la tierra, en Dios de su verdad se bendecirá, y el que jurar en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Porque aquí que yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, y lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. Bueno, sigamos, dice el 18, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz del clamor. No habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿Dije hasta el qué? Falta uno. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. Ok, y para terminar, 1 Corintios 15. La idea con todo esto es que hay unas promesas que no se han cumplido, que se van a cumplir, que se deben cumplir. Estamos en el tiempo de la gracia. ¿Qué viene después de la gracia? El rapto, ¿cierto? Una venida del Señor, pero no será la segunda venida como tal, sino una segunda chiquita venida. Se lleva a la iglesia, vienen 7 años de tribulación. Estamos en ese paréntesis. Mire lo que dice el 1 Corintios 15, 20 al 26.
¿De qué habla el capítulo 15? De la resurrección de los muertos, ¿sí? De la resurrección de los muertos. Usted lo puede leer todo, pero acá solamente vamos a leer estos versículos 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ojo con eso. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, esta posición premileniarista muestra, y bueno, hay muchos otros pasajes, obviamente, pero no podemos detenernos en todo eso. Entonces, dos cositas importantes para mirar en esta posición teológica, por así decirlo. Primero, la segunda venida de Cristo será después de la gran tribulación. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. Listo, será arrebatada, vendrá los 7 años de tribulación y luego vendrá 1000 años de paz, donde se van a cumplir todas las profecías que Dios le hizo a Abraham, a Israel, y después de eso vendrán la resurrección, el juicio final y la eternidad. ¿Listo? Algo importante acá es la diferencia que se hace con Israel. Israel, según ellos, no es la iglesia. Israel es una cosa y la iglesia es otra totalmente diferente. ¿Sí? Esas son las dos cositas que hay que tener en cuenta según ellos. Miremos la segunda gráfica, que se llama premileniarismo histórico o pactual, que es del pacto. Esta es otra forma de explicar la escatología, ¿no? Ya esto es un poquito diferente. Yo quiero que tengamos en mente algo. Todas hablan de la segunda venida de Cristo. Todos hablan de la tribulación, todos hablan del milenio. El problema es en qué momento y cómo va a ser algunas cosas. Difieren en algunas cosas, ¿sí me hago entender? Y aquí estamos hablando de que tanto la escuela número 1, la 2, la 3, todos son cristianos y aman al Señor. ¿Me hago entender? Porque es que a veces uno tiene la tendencia de que el que piensa diferente a mí es un hereje, ese es del diablo. No, sencillamente piensa diferente, como el que habla portugués, ¿cierto? No estamos aquí hablando de la verdad contra la herejía, estamos hablando de diferencias que hay internamente en el cristianismo. Amén, hermanos, para que tengamos en cuenta, cuando usted de pronto se ubique en alguna de las 4 posiciones que vamos a mirar y encuentra otro que piensa diferente, él es su hermano en Cristo Jesús. Él también ama la venida del Señor. Amén. Eso es muy importante tenerlo en claro. Listo. Esta posición teológica dice que hay antes de Cristo hacia atrás es el antiguo pacto. Se llama pactual porque lo importante es el pacto. Entonces, con la primera venida y la resurrección de Cristo, comienza una nueva etapa en la historia de la humanidad, que se llama ¿cómo? La edad del evangelio, ¿sí? Mire que hasta ahí vamos bien, vamos igual que la anterior, ¿cierto? Ahí no hay ninguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la segunda venida de Cristo será cuando termine el periodo de la iglesia y ahí comenzará el milenio. ¿Me hago entender? Ahí comienza el milenio. Es la diferencia aquí es que ellos dicen que la iglesia sufrirá la tribulación, que de hecho la iglesia ha sufrido tribulación.
De hecho, cuando se escribió Apocalipsis, la iglesia tenía la persecución más grande de la historia. ¿Sí o no? Domiciano, Nerón, todos los emperadores mataron a millones de cristianos por solo decir que Jesucristo era el Señor, cuando el imperio decía que solo había un Señor, que era el César. Entonces la iglesia, según ellos, dicen, es que la iglesia siempre ha estado en tribulación, y nosotros aquí en Colombia sí hay una persecución, pero no como en esos tiempos, pero la iglesia siempre ha sido perseguida, siempre ha tenido porque Jesús dijo, yo los mando como ovejas en medio de lobos, ¿sí? En el mundo tendréis aflicción, etcétera. Entonces ellos dicen que la iglesia va a vencer la gran tribulación, que el Señor le va a ayudar y que ya va a pasar, y Dios después de eso vendrá en gloria, en poder, y comenzará los 1000 años, el milenio. Otra diferencia, bueno, aquí con la anterior es que no hay un rapto secreto, no hay una venida así chiquita del Señor para llevarse a su iglesia, no. Cuando viene el Señor es que en realidad la primera da para 3 o dos venidas del Señor, o 3 con la que nació en Belén de Judá, pues supongamos que es la primera, ¿cierto? La segunda venida cuando viene y se lleva a la iglesia, van 2, y la tercera sería cuando viene con poder y gloria ya a reinar definitivamente y a juzgar a los vivos y a los muertos, etcétera, ¿sí? Entonces en ese caso serían 3 venidas de Cristo. Esa es como una de las cosas que les preguntan a ellos, pero ¿y usted de dónde saca eso? ¿Cómo explica eso? Porque ya no sería la segunda venida de Cristo, sino la tercera venida de Cristo, y bueno, tiene sus cosas, ¿no? Otra diferencia con esta, y ojo con esto porque es una gran diferencia, para ellos la iglesia es el nuevo Israel. ¿Sí lo notan en la parte de abajo? En la parte inferior está el antiguo Israel, llegó hasta Cristo, ¿sí? Cristo dijo, este es el nuevo pacto, ya el viejo pasó, ahora este es un nuevo pacto. Entonces comenzó, ¿sí? Y la iglesia es el nuevo Israel. Entonces, las promesas que no se cumplieron, las promesas que Dios le dio a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, se cumple en Cristo Jesús, que es un judío, que es un descendiente de David. Entonces ahí retoma todas las promesas hechas a Abraham, hechas a David, que de su simiente saldría alguien que reinaría y su reino sería ¿qué? Eterno, ¿cierto? Eso se cumple en Cristo Jesús. Y en que serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque el evangelio vino a través de los judíos con la persona de Cristo. Los judíos fueron los primeros creyentes, ¿sí o no? Pero ellos llevaron el evangelio a Samaria, Galilea, y ha llegado hasta Colombia y a todos los rincones del mundo. Entonces nosotros somos bendecidos por la promesa hecha a Abraham. Entonces ellos dicen, mire, es que las promesas que Dios le hizo a Abraham se están cumpliendo porque la iglesia es el nuevo Israel de Dios. Amén. Es como decir que los premileniaristas dicen, lo que pasa es que Dios a Israel le hizo unas promesas y Dios se las va a cumplir acá en la tierra, o sea, se deben cumplir. Es como decir que a los judíos Dios los va a medir con una vara y a los gentiles con otra vara, ¿sí? Que va a hacer diferencia, porque Israel es el pueblo de Dios y Dios los va a salvar sea como sea. Y vamos a mirar otros pasajes como Pablo dice que después de esto todo Israel será salvo. Entonces, y se pegan de algunos versículos para decir no. Entonces ellos dicen que Dios va a restaurar a Israel, que allá donde está la mezquita de Omar, que se va a destruir y se va a levantar el templo, y que ya se están cumpliendo las cosas desde 1948 cuando Israel fue declarado nación por las Naciones Unidas y se regresaron allá y van avanzando. Quiere decir que el reloj de la profético que es Israel va avanzando, ¿cierto? Pero que Dios va a restaurar y que el templo será restaurado y que el altar de los sacrificios y todo volverá
como Dios se lo había prometido. La pregunta que le hacen a ellos, bueno, ¿y para qué sacrificios? Que vuelvan a ofrecer sacrificios, ¿para qué? Si ya el sacrificio perfecto y completo fue en Cristo Jesús, el Cordero de Dios. ¿Sí? Entonces son preguntas y son cosas, diferencias, pequeñas. Entonces, una diferencia neurálgica acá es que ellos dicen que a Israel Dios le da un trato y que a los gentiles va a ser de otra manera. Pero ¿qué dice Juan 14:6, por ejemplo? Ustedes lo saben de memoria. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre. O sea, no hay, según ese versículo, no hay otra forma de salvación. No hay otra forma de llegar al Padre. Si los judíos no se convierten a Cristo, no hay nada que hacer, porque Él es el camino, ¿sí? Ahora, todavía no me he empezado a cuestionar, pero simplemente una pequeña píldora para que tengamos en cuenta que hay que pensar eso, porque ¿cómo así que Dios va a hacer acepción de personas y a ellos sí los va a salvar porque les dio una promesa y va a usar? No, me parece que no, me parece que eso no es lo que muestra la Biblia. Amén. Entonces tenemos la segunda posición. Vamos a mirar la tercera, que es muy parecida a la tercera. Se llama ¿cómo? Amilenarismo. La A quiere decir sin milenio, ¿sí? Sin milenio. Premileniarista es que la segunda venida de Cristo será antes del. Postmileniarismo será después de. Y amileniarismo, sin milenio. Sí, que no va a haber. Bueno, no es correcto decir que no hay milenio. Simplemente que ellos dicen el milenio es otra cosa. El milenio es la época de la iglesia. Porque Apocalipsis 20 dice que será atado por 1000 años. O sea, están tomando Apocalipsis 20 no en sentido literal, no son 1000 años literales. Es figurado, refiriéndose a una época. Entre otras cosas, recordemos en qué otras partes de la Biblia aparece la palabra milenio. No hay más. Solo Apocalipsis 20. Entonces, tomarlo literalmente en un libro donde hay tantas figuras, tantos monstruos de cabezas, tantas figuras literarias, es muy complicado, es muy complicado. Entonces, no es que ellos están diciendo que no hay milenio, ellos están diciendo es que el milenio comenzó con Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentidos y creed en el evangelio. Y se acuerdan cuando le dijeron a Jesús que él echaba fuera a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Él qué dijo? Que ningún hombre puede entrar a la casa de alguien y saquear si primero no le ata. Entonces, si yo por mi Padre, por el Espíritu echo fuera demonios, ciertamente el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. En otras palabras, eso de que Satanás fue atado, fue allá, con la venida de Cristo, a establecer su reino. Amén. Y por eso habían sanidades, milagros, y por eso la iglesia sigue avanzando. Según ellos dicen, mire, la iglesia sigue avanzando, llega a ciudades, a comunidades, a países, la iglesia sigue avanzando. ¿Por qué? Porque Cristo es el que ató a Satanás, aunque no del todo, porque sigue persiguiendo, sigue hostigando, pero no le da, lo tiene bajo control. ¿Se imagina usted si Satanás no tuviese bajo control, si no hubiese sido atado? Tremendo, ¿cierto? Usted se convirtió al evangelio, nos convertimos al evangelio, el evangelio llegó a nosotros porque el Señor está obrando. Entonces, para ellos no es que no haya milenio, sino que lo entienden que milenio empezó cuando llegó el reino de Dios. Amén. Entonces está el antiguo pacto. Sí, otra vez, mire que ahí todos están de acuerdo. Todos se dividen
De Cristo para atrás, antiguo pacto. La resurrección de Cristo empieza la edad del Evangelio, el milenio. Miren la parte superior del dibujo, ahí dice, la edad del Evangelio es igual al milenio. Amén. Luego regresará Cristo, juzgará la resurrección de los muertos, el juicio final, y comienza la eternidad. Amén. Esa es la tercera forma de ver los eventos futuros. ¿Cómo lo ven? Parece que todos tienen razón, ¿no? Parece que todos tienen. ¿En cuál se ubica usted? Vea, ya hay división acá, unos en la primera, otros en la tercera, pero todavía hay más. Ya llevamos 2 milenios, ¿sí? Sí, sí, porque estamos 2 milenios larguitos y la ñapa. Sí. Y tenemos la última, ¿cómo se llama? Pos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué notan ahí? ¿Después de qué? De los 1000 años. De los 1000 años, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia con las otras? Bueno. Bueno, como su nombre lo indica, enseña que Cristo regresará después de, por eso es pos, después de, pos, después del milenio. En contraste con el premileniarismo, cree que esta gran edad de oro es producida por medios espirituales antes del regreso de Cristo. En otras palabras, ellos dicen que va a haber, el evangelio se va a extender tanto que va a alcanzar a muchos y que en la medida que el evangelio avanza, la gente va a ser más honesta, más justa y va a haber paz, va a haber armonía, va a haber más tranquilidad, va a haber una época bonita en la humanidad. ¿Cómo? Ahí no hay rapto, ahí no hay rapto. Ocurre en el momento del regreso, el regreso de Cristo. ¿Sí? Entonces, otra vez el antiguo pacto, ellos hablan del antiguo pacto. Después viene la edad de la iglesia, que es persecución, humillación, exaltación y milenio. Y luego vendrá todo lo demás, el regreso de Cristo y la resurrección de los muertos, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Claro, claro que no. En el estado eterno, todas las posiciones explican que ya no va a haber muerte, porque se da la resurrección de los muertos todos. Se juzgarán unos a su derecha, otros a su izquierda, los que no fueron hallados en el libro de la vida, y luego comienza la eternidad con Cristo o la eternidad en el infierno. ¿Sí? Entonces ya no va a haber más sufrimiento. Bueno, en las próximas estaremos mirando qué nos queda por entender y buscar bíblicamente. Necesitamos definir lo de Israel, ¿sí? ¿Qué posición tiene Israel en la Biblia? ¿Hasta qué punto se han cumplido las promesas y cuáles faltan? Y porque esa es una cosa importante que en las 4 posiciones, ¿cierto? Su posición frente al Israel. Y después entonces estaremos nosotros mismos haciendo un estudio y vamos a mirar cuál de las 4 es la que más respeta la palabra,
porque aquí nos interesa mucho la palabra, respetar la palabra del Señor, ¿cierto? Y vamos a mirar, porque porque yo veo que Jesucristo habló de todos estos temas. Yo veo que eso está en las parábolas, tiene que ver con el Apocalipsis, tiene que ver con los eventos finales. Jesús también habló de los tiempos, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuántas divisiones le han hecho Jesús y los apóstoles le hicieron a la historia de la humanidad? ¿Cuántas divisiones? Si esas divisiones que se le han hecho son las que ellos mismos hicieron. Una perlita ahí. Cristo habló del presente siglo y del venidero. Presente siglo y el venidero. Según eso son dos. Y vamos a mirar con detenimiento cada versículo que habla de eso, porque lo que nos interesa es lo que el Señor dice. Y no solo vamos a tomar Apocalipsis, sino tenemos que tener en cuenta toda la Biblia, porque Jesús habló de los tiempos finales, de la resurrección de los muertos. Los apóstoles hablaron de eso, ¿cierto? Entonces tenemos que tomar en cuenta todo y que todo armonice en respeto a la palabra del Señor. Póngase en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, queremos darte gracias, queremos bendecirte, soberano Señor. Reconocemos, Dios mío, que hay mucha información, que hay muchas formas de ver tu palabra, que la iglesia desde los primeros siglos ha visto de diferentes formas, Señor, y ha habido muchas interpretaciones. Estas 4 formas, Señor, oramos que nos ayudes, Padre, oramos en el nombre de Jesús, que nos inquiete, Señor, para que hagamos nuestro propio estudio, buscando la verdad de Dios, tu palabra, Señor, porque aquí no nos importa una posición, sino nos importa tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre Santo, a ser diligentes y a poder escudriñar y buscar diligentemente tu palabra, lo que tu palabra enseña para nosotros. Muchas gracias, síguenos guiando y síguenos ayudando. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes